Shabbat Shalom, mis hermanos, mis hermanas. Vamos a realizar la bendición de la Haftará para poder leer la poderosa porción de profetas que hoy nos corresponde, que tiene mucha enseñanza. Y decimos: bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que escogió a buenos profetas y se complació con sus palabras, las cuales fueron dichas con verdad. Bendito eres tú, eterno, que escoge a la Torá, a su siervo Moshe y a su pueblo Israel, y a profetas de la verdad, de rectitud. Nuestro Redentor es el eterno amo de legiones, su nombre es el Santo de Israel. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, roca de todos los mundos, justo en todas las generaciones, el Dios confiable que dice y hace, que habla y cumple, y todas sus palabras, cuyas palabras son verdad y rectitud. Tú eres confiable, oh eterno Dios nuestro, y tus palabras son confiables. Ni una sola de tus palabras regresará vacía, pues tú eres Dios, el Rey confiable y misericordioso. Bendito eres tú, eterno, el Dios confiable en todas sus palabras. Ten misericordia de Sión, pues ella es la sede de nuestra vida y Alá humillada en el alma. Sálvala prontamente y en nuestros días. Bendito eres tú, eterno, que alegra a Sión con sus hijos. Alégranos, oh eterno Dios nuestro, con el profeta Eliahú, tu siervo, con el reinado de la casa de David, tu ungido, que prontamente venga y haga gozar nuestros corazones, que sobre su rostro no se sienta ningún extraño, y que otros ya no hereden su honra, pues por tu santo nombre le juraste que su lámpara no se extinguiría jamás. Bendito eres tu eterno escudo de David. Por la lectura de la Torá, por el servicio del rezo, por la lectura de los profetas, y por este día de Shabbat que nos has dado, oh eterno, Dios nuestro, para santidad y reposo, para honra y esplendor. Por todo ello, eterno Dios nuestro, te agradecemos y te bendecimos, que tu nombre sea bendito en las bocas de todo ser viviente, continuamente y por siempre jamás. Bendito eres tu eterno, que santifica el Shabbat. Amén, amén y amén. La porción de los profetas que hoy nos corresponde es de Ezequiel, capítulo 28, versículo 25 en adelante. Se lo leo a continuación. Así dijo el Señor, el eterno Dios: cuando yo reúna a la casa de Israel de las naciones, entre las que fueron dispersados, y me santifique en ellos a la vista de los pueblos, y ellos regresen a su tierra que yo entregué a mi siervo Jacob. Entonces se asentarán en ella en seguridad y construirán casas y plantarán viñedos y morarán en seguridad, cuando yo haga juicio contra todos aquellos que los desdeñan a su alrededor, y entonces sabrán que yo soy el eterno su Dios. En el 10º año, en el 10º mes, en el 12º día del mes, la palabra del Eterno vino a mí para decir: hijo de hombre, pon tu rostro contra el faraón, rey de Mitzraim, y profetiza contra él y contra todo Mitzraim. Habla y di: así dijo el Señor, el eterno Dios: he aquí que yo estoy contra ti, faraón, rey de Mitzraim, el gran cocodrilo que yace en medio de sus ríos, que ha dicho: mío es el río, y yo he hecho a mí mismo. Yo me he hecho a mí mismo, perdón. Yo pondré
ganchos en tus mejillas y haré que los peces de tu río se adhieran a tus escamas. Y yo sacaré de en medio de tu río a todos los peces de tu río y se adherirán a tus escamas. Y te arrojaré al desierto, a ti y a todos los peces de tu río. Sobre la superficie del campo caerás, y no serás recogido ni reunido. Te he puesto como alimento para las fieras de la tierra y para las aves del cielo. Y sabrán todos los habitantes de Mizraim que yo soy el Eterno, porque ellos fueron caña de sostén para la casa de Israel. Cuando ellos te agarren de la mano, te desmenuzarás y perforarás todo hombro, y cuando ellos se apoyen en ti, te romperás y provocarás que ellos afirmen sus muslos. Por tanto, así dice el Señor, el eterno Dios: he aquí que yo traigo la espada contra ti, y exterminaré de ti hombres y animales. Y la tierra de Mizraim se convertirá en desolación y ruina, y sabrán que yo soy el Eterno, porque el faraón dijo: mío es el río y yo lo hice. Por ello, he aquí, yo estoy contra ti y contra tus ríos, y convertiré a la tierra de Mizraim en ruinas y páramo desolado, desde Magdol, Cenebe, hasta la frontera de Cush. No pasará por ella pie de hombre y pata de animal, no pasará por ella y no será asentada durante 40 años. Y pondré a la tierra de Mizraim en desolación, entre los países desolados, y sus ciudades estarán entre las ciudades en ruinas, desolada durante 40 años. Y dispersaré a Mizraim entre los pueblos y los esparciré entre los países. Pues así dijo el Señor, el eterno Dios: al término de 40 años reuniré a Mizraim de entre las naciones a las cuales fueron dispersados, y haré que regrese la cautividad a Mizraim, y los haré asentar en la región de Patros, en la tierra de su morada original, y allí será un reino bajo. Entre los demás reinos será un reino bajo, y ya no se encubrará más sobre los pueblos, y haré que disminuya para que no domine sobre ellos, y ya no constituirán para Israel una seguridad que recuerde la iniquidad, al seguir tras ellos, y sabrán que yo soy el eterno Dios. Y sucedió que en el 20º año, en el primer mes, en el primer día del mes, la palabra del Eterno vino a mí para decir: hijo de hombre, Nebuchadnezzar, rey de Babel, hizo que su ejército realizase una labor grande en Zor. Cada cabeza se quedó calva y cada hombre se peló, pero no hubo recompensa de Zor para él ni para su ejército por la labor que desempeñó en ella. Por lo tanto, así dice el Señor, el eterno Dios: he aquí que yo entregaré a Nebuchadnezzar, rey de Babel, la tierra de Mizraim, y él se llevará sus riquezas y se apoderará del despojo y tomará el botín, y eso será recompensa para su ejército por su trabajo que realizó en ella, en Zor. Yo le daré la tierra de Mizraim por lo que me hicieron a mí, afirmación del Señor, del eterno Dios. En ese día haré que florezca el poder de la casa de Israel,
y a ti te otorgaré reivindicación en medio de ellos, y sabrás que yo soy el Eterno. Amén. ¿Qué les pareció? Es impresionante lo que se acaba de leer. Si tú eres curioso cuando estudias las Escrituras y quieres saber más, ¿sí?, te vas a dar cuenta que lo que dice el profeta Ezequiel, lo que él hace es revelarnos el juicio que el Eterno determinó para Mitzrayim. Si tú quieres saber las palabras precisas, qué fue lo que ocurrió en los juzgados celestes antes de las plagas, ahí lo tienes, ahí está revelado, ¿sí? Es muy diferente ver la historia desde el punto de vista de los hechos, pero cuando tenemos las dos aristas, la visión espiritual, acuérdense que la realidad material tiene su origen primero en la realidad primera, que es la espiritual. Para que ocurra algo aquí en este mundo material, primero ocurre en el mundo espiritual. Antes de que las plagas vinieran, ya fueron, ¿sí? Se decretaron y ahí lo tienes. Una devastación total sobre Mitzrayim a causa de un ser espiritual que controlaba y dirigía el rumbo de una nación material, pero desde el mundo espiritual. ¿A quién me refiero? La profecía utilizó un lenguaje simbólico al lagarto que estaba adentro, el cocodrilo, ¿sí? Y el cocodrilo, a su vez, ¿qué es lo que representa? La rebelión de la serpiente, ¿sí? Bueno, ahora, enfoquemos. ¿Qué nos quiere decir la palabra profética cuando en el juicio contra Mitzrayim se habla de que el lagarto estaba debajo del Nilo? ¿Sí? Que hay una iniquidad oculta que controlaba y que habitaba en el corazón de un ser humano, cuyo nombre no lo sabemos, pero sí lo emblemático de su persona, que es Faraón. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que sostenía el corazón de Paró? Un ser espiritual, oculto en la parte más profunda del mundo espiritual de ese reino antiguo. Desde ahí, desde ese lugar, Faraón estaba recibiendo el soporte, la cobertura que necesitaba para mantener a Mitzrayim en el punto en el que ese ser espiritual quería. Es una cosa impresionante. Pero como puedes darte cuenta, también habla con una soberbia tremenda. Y hay dos frases que utiliza. Y dice, me hice a mí mismo. Me hice a mí mismo, ¿sí? Y todo esto es mío. Y eso es desafiante. No sé si escuchaste cuando el hermano Héctor estaba leyendo. Dijo, porque yo soy Elohim. Porque yo soy Elohim. Yo soy Elohim. Y ahora vas a ver. Entonces, cuando el Eterno empezó a contender contra Faraón, te explicaba ayer, en realidad Faraón es la versión visible de esa entidad espiritual. La verdadera guerra estaba en el mundo espiritual. Moshe era la parte visible de la voluntad de Dios, era el vocero de Dios, era el embajador de Elohim, era el mensajero de Elohim, diciéndole a la parte visible de ese lagarto, diciéndole, deja ir a mi pueblo. ¿No lo haces? Viene la ruina. Es impresionante todo lo que pasó allí. Y Egipto, Mitzrayim, jamás volvió a levantarse. Si tú te fijas, dice la profecía,
Te daré oportunidad de que te levantes otra vez, pero no vas a volver a ser lo que fuiste jamás. Y así ocurrió. Y luego inmediatamente enfoca en otra figura real, que es Nabucodonosor. ¿A quién utilizó para hacer colapsar de manera definitiva a Mitzrayim, a ese lagarto, el Eterno? A Nabucodonosor, el siguiente imperio, el siguiente reino. Ok, ¿qué es? ¿Qué representa Nabucodonosor? ¿Qué representa Paró? Paró representa la esclavitud. ¿Qué representa Nabucodonosor? La confusión. La confusión. Y eso es lo que ocurre. Esa es la secuencia del progreso que las tinieblas tienen en el corazón de un hombre que decide vivir esclavizado a sus pasiones, que quiere retener iniquidad, que la oculta, que la guarda, que la disfraza, que la defiende. Esa persona está atada, esa persona está anclada, está en una mazmorra, tiene un lagarto en su corazón oculto y que contiende contra la voluntad de Dios. Sin embargo, dice el Eterno, ok, ¿quieres persistir? Tu soberbia, tu altivez, tu arrogancia, tu desobediencia, tu anarquía, te va a traer consecuencias que yo no quisiera. Pero también esa es mi voluntad. Bueno, entonces, ¿qué viene? La confusión. Cuando una persona piensa que puede regirse por sí misma, cuando una persona piensa que puede dirigir su vida sin necesidad del Eterno, esa persona ya entró a la confusión que le sobrevino por causa del placer y del bienestar que encontró en la esclavitud o en la colección de cadenas que tiene en sus corazones. Y no hay nada más desequilibrado, no hay nada más peligroso para una vida buena y en paz que ser una persona atada y confundida. Piensen en esto, piensen en esto. El Eterno le dice a Faraón, ¿sabes qué? Al lagarto, voy a levantar a otro reino, voy a levantar a Nabucodonosor y él te va a hacer colapsar. Y después a Israel lo voy a levantar sobre Nabucodonosor y va a terminar su exilio y le voy a dar gloria. Dices tú, entonces ¿quién tumba reinos y quién levanta reinos? Es el Eterno. ¿Quién da dones? ¿Quién da talentos? ¿Quién da habilidades para que crezcas, para que te desarrolles, para que seas, para que tengas, para que hagas grandes cosas? Es Él. Solamente Él. Y todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses, todo lo que tú hables, todo lo que planifiques, escúchame bien, de la mano del Eterno van a venir cosas maravillosas. Y si no es de la mano del Eterno, te va a pasar lo de Faraón, porque vas a pensar que fuiste tú, porque vas a pensar que tú eres el autor de todo lo bueno que puedas atraer. Pero es cuestión de tiempo para que venga el desequilibrio. Y todo lo que tú pensabas que estaba bien, de repente todo empieza a colapsar. Todo empieza a temblar. ¿Por qué? Porque te confundiste. Y al estar confundido te desconectas. Te desconectas de la realidad primera, que es la espiritual y la cual el Eterno gobierna. Mira, Isaías nos dice algo bien importante. Él nos recomienda, nos dice, confíen en el Eterno. Ahora vamos a enfocar en quienes nos interesa estar bajo la cobertura de Yahweh. Dejemos al impío en paz. Ahora, dice él, confíen en el Eterno, porque en Él está la fuerza de los mundos. En Él está la Geburá. Por eso hablé ahorita al principio. En Él está la Geburá, la fuerza.
¿Por qué? Porque Él es Gibor, porque Él es el gigante, Él es el Altísimo. Atá Gibor, tú eres el Gibor. Quien es grande tiene fuerza, pero Él es el Altísimo. Confíen en el Eterno, porque en Él está la fuerza de los mundos. Y tú dirás, pues ¿cuántos planetas, cuántas galaxias? No, así no se razona. Ya te expliqué, del mundo espiritual y del mundo material. Y Él puede enriquecer al pobre, y Él puede empobrecer al rico. ¿Qué hizo con Misraim? Lo hizo colapsar. Él lo levantó, Él lo hizo colapsar. ¿Qué hizo con Nabucodonosor? Se levantó como un dios también, el ridículo. ¿Y cómo terminó? Comiendo heces, en el lodo, desnudo, completamente loco, aullando como lobo en la noche. Todo el mundo se burlaba, este es nuestro rey. Y después que dijo, desde el fondo del pozo donde se encontraba, dijo, he reconocido que tú eres Elohim. Vas para arriba, y lo levantó otra vez. Fue más listo que Paró. Nabucodonosor sí entendió la lección. Y me voy unas décadas después, porque Paró, cuando colapsó definitivamente Misraim, se fue a Fenicia. Y ahí él levantó un reino más que se llamó Nínive. Y empezó a hacer lo mismo. No entendió. ¿Por qué? Porque era duro de corazón. Entonces el Eterno dijo, bueno, no entendió este muchacho, y le mandan a Jonás. Y le dice, oye, pero Señor, es que no entiende. Tú ve y dile. Bueno, ahí voy. Oye, Paró, pues ya me mandó el Creador otra vez. ¿Cómo? Sí, te van a destruir el reino otra vez. ¿Pero cómo? Sí. Bueno, ¿saben qué? Silicio. Todo el mundo silicio. Corbán, obediencia, arrepentimiento, por favor, porque yo ya pasé por una. Y salvó Nínive la conducta de Paró. Israel caído, Israel esclavo. Y dijo el Eterno, te voy a levantar y te voy a llevar a la tierra que le prometí a tus padres, y serás un gran reino. Y lo levantó. Entonces, el Eterno es quien dirige los destinos de los reinos. El Eterno es quien dirige los destinos de nosotros. Hay una ruta trazada que no es conveniente dejar. Mira, Paró tuvo opciones para elegir. Paró pudo decir, bueno, Moshe, el Dios que pregonas, pues ya, está bien, no es mi pueblo, tu pueblo no es mi pueblo, lo dejo ir, que se vaya. ¿Qué hubiera ocurrido si esa elección hubiera sido la del faraón? No hay colapso, no hay sufrimiento, pero el lagarto dominaba el corazón. Entonces dice, no lo conozco, no sé quién es, y no voy a dejar salir a Israel. Escogió conocer la voluntad del Eterno desde el sufrimiento, la tragedia y la aflicción. Cualquiera de las dos que hubiera elegido, la voluntad del Eterno se hubiera cumplido. ¿Cuál fue? Que Israel saliera. Y así es en la vida de todos nosotros. Si tú aceptas la voluntad del Eterno en tu vida, el Eterno está en unidad contigo, porque su voluntad es la tuya. ¿Y qué puede fluir ahí? Bienaventuranza, orden, bendición, gozo, paz, alegría, cobertura. Estarás en Goshen, porque mientras para el mundo son las plagas, mientras para el mundo es el sufrimiento, para nosotros no, porque estamos bajo su cobertura. Porque hemos aceptado
Hemos decidido aceptar su voluntad desde la obediencia. Pero el mundo, en su ignorancia, en su arrogancia o en su desafiante conducta ante el orden divino, escoge conocer la voluntad de Dios desde el sufrimiento y la aflicción. El que tenga oído, que escuche y aprendan a tomar las decisiones en función de la voluntad de Dios para cada aspecto de tu vida. Si no puedes, es porque hay dominio sobre ti de una entidad espiritual que se ha aprovechado de un daño en el alma que traes. Porque tienes que preguntarte, ¿cómo fue posible que una entidad espiritual tomara el control y la voluntad de Faraón? Porque había un daño espiritual en su corazón, había un daño espiritual en su alma. Y es ahí donde ellos se alojan, es ahí donde ellos viven y empiezan a trastornar la percepción de las personas. Dentro de las congregaciones hay muchas personas que aún están dominadas por la arrogancia y la soberbia y no han dado paso verdaderamente al señorío de Yahweh. Por eso están colapsados, por eso están oprimidos, por eso están tropezando, porque no se han sujetado y han escogido la voluntad del Eterno en la vida de ellos por el lado de la aflicción. ¿Qué tan sabio puede hacer eso? Es nula esa sabiduría, es un error estar viviendo así. Porque al final, y me ha tocado verlo, al final Israel siempre va a salir. Es decir, la voluntad de Dios va a predominar ante el corazón más duro o ante el corazón más sensible a su voz. Dale un aplauso al Creador.